Bienvenidos al canal, mi nombre es Nuria, ¿qué tal estáis? En el capítulo de hoy vamos a ver cómo se rellena una tabla de medidas para una falda base y posteriormente vamos a desarrollar el patrón de la falda. Si estáis interesados en aprender cómo realizarlo, quedaros conmigo. Antes de nada, para todos aquellos a los que os gusten estos capítulos, suscribiros al canal, dadle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Si no sabéis cómo hacerlo, os dejo un enlace en la i de aquí arriba. Comenzamos. Recordad que estamos realizando el patrón base de falda, que es el cimiento en el que se fundamentarán el resto de faldas o de transformaciones que queramos realizar. Os introduzco ahora dos detalles más sobre la falda, y es que va a tener una cinturilla o pretina de 2,5 centímetros de ancho y una cremallera invisible al centro de la espalda de 18,5 centímetros en total de largo. Para familiarizaros con los patrones, os recomiendo practicar con medidas estandarizadas, ya que como os adelanté en el capítulo anterior, cuando trabajamos con patrones personalizados se tiene que tener en cuenta la silueta de la persona y por tanto se toman más medidas. Lo veremos en capítulos posteriores. Yo ya tengo aquí la impresa, la tabla de medidas que os he dejado en mi página web donde podéis descargarla. Si no la tenéis, os voy a dejar un enlace en la descripción por si queréis hacerlo. Así que vamos a ir rellenando la tabla de la siguiente forma. Lo primero, cogemos las medidas que hemos tomado del cuerpo, que vamos a apuntarlas en los cuadros que se sitúan debajo del cajetín que se titula Medidas en centímetros, que es este que tenemos aquí. Así que debajo apuntaríamos nuestro contorno de cintura, que son 84 centímetros, contorno de cadera 106 centímetros, alto de cadera 20, largo de prenda 60. Estas son medidas estandarizadas que estoy tomando de una tabla de medidas. Todas las medidas que he tomado están en centímetros. Ahora vamos a pensar en la holgura, es decir, tanto como queramos separar del cuerpo nuestra falda. Las holguras dependen del tipo de tejido, del tipo de prenda y de la persona que vaya a utilizar la prenda que estemos realizando. En este caso, como es una falda base, la holgura que yo le doy va a ser la mínima para el movimiento, que en este caso la holgura que le vamos a dar va a ser en el contorno de cadera 2 centímetros. Así que lo apuntamos en el cajetín de holgura 2 centímetros. Lo siguiente que tenemos que hacer es sumar las medidas del cuerpo y las de la holgura y anotarlas en los cajetines debajo de donde pone totales. Como solo le hemos dado holgura en el contorno de cadera, solo se modificará la medida de la cadera. Si sumamos 106 más 2, son 108. El contorno de cintura no le hemos metido holgura, sigue siendo idéntico. El alto de cadera y el largo de prenda es muy importante que nunca le deis holgura. Siempre se mantiene invariable, así que serán 20 y 60. Ahora toca el turno de calcular la mitad y los cuartos de nuestras medidas. Para la cintura, la mitad de 84 son 42 y el cuarto de 84 son 21. Para la cadera, la mitad de 108 son 54 y el cuarto de 108 son 27. Dejamos la misma medida tanto en el alto de la cadera como en el largo de la prenda. Ya tenemos rellenada nuestra tabla de medidas. Vamos a ver el patrón que vamos a realizar. Como el cuerpo es simétrico, ya sabéis que vamos a realizar un patrón de delantero, que es este que veis aquí coloreado en rosa o morado, y un patrón de espalda, que es este que tengo coloreado en verde. El patrón
tiene un largo desde aquí hasta aquí, que es el final, de 60 centímetros. Así que lo que hacemos es partir de un rectángulo en el que vamos a poner la parte más ancha de nuestro cuerpo, en este caso la medida de la cadera, que es la parte más ancha. Y el largo, que ya sabéis que es desde este punto, lo que pasa que en cámara no se ve, hasta aquí arriba, son 60 centímetros. Vamos a ver que aquí tenemos, aquí, vamos a tener nuestra línea de bajo. Luego pasamos a nuestra línea de costado, que es esta, en la que vamos a tener por un lado el costado del delantero y el otro el costado de la espalda. También vamos a tener la línea de la cadera, que está aquí posicionada, y la línea de la cintura, en este caso en el delantero y en este caso en la espalda. Como veis, tanto en el delantero como en la espalda hemos bajado 1 centímetro. Esto siempre se realiza. También, como hemos indicado en el capítulo anterior, tenemos puestas todas las señales, empezando por el centro delantero y la línea de doblez, que es esta marca que tenemos aquí, que nos indica que por esta línea vamos a tener que doblar la tela. También tenemos marcado el hilo y los aplomos, tanto de la cadera como de las pinzas y vértice de pinza. En la espalda tendríamos exactamente lo mismo. Centro de espalda, hilo, aplomos de cadera, aplomo también para la cremallera para saber dónde va a terminar, aplomos para las pinzas y para el vértice de la pinza. Una vez que ya hemos visto esto, ahora sí, comenzamos. Perdonad que se me olvidó comentaros el patrón de la cinturilla, que es este que veis aquí. Es una cinturilla entera, como veis, en la que tenemos marcado, vamos a ver, el centro de espalda en uno de los extremos con un piquete o un aplomo donde sabemos que vamos a doblar, que son 2,5, por lo tanto 2,5 y 2,5 son 5, pero la cinturilla va a ser de 2,5. En el otro extremo también tenemos el centro de espalda y el aplomo. Tenemos señalado el hilo, que puede ser hilo o contrahilo, ya os explicaré más adelante cómo se utiliza o cuál es el mejor. Y luego tenemos marcados aplomos. Aplomo para la pinza, aplomo para costado, aplomo para la pinza delantera, y en esta parte de aquí tendríamos el centro delantero y el resto de los aplomos serían idénticos. ¿Vale? Así que este sería el patrón de la cinturilla. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos cogiendo un trozo de papel en el que nos aseguremos que tenga el largo suficiente para nuestra falda, que es de 60 centímetros en este caso. Una recomendación antes de comenzar es que no comencéis los patrones al borde del papel, al margen, sino que dejéis siempre unos 5 o 6 centímetros de separación desde el borde para que así, si tenéis que empatar papeles o bien si tenéis que hacer algún tipo de modificación, tengáis papel suficiente. Yo lo voy a hacer con un rotulador, vosotros realizarlo siempre con portaminas o con un lápiz. Así que lo primero de todo, como os digo, creamos una línea al borde del margen de unos 5 centímetros. Desde el margen, 5 centímetros. Vamos a hacerla lo suficientemente larga como para que nos llegue a todo lo largo de nuestra prenda. Y también vamos a hacerla en esta parte de aquí arriba. Vamos a intentar aprovechar el máximo posible de nuestro papel. Por ejemplo, así. Estos son lo que se denominan las líneas guía y van a formar parte del patrón, pero ahora mismo simplemente son líneas guía, en las cuales vamos a poner nuestras medidas. Bien, pues lo primero de todo que hacemos es, en esta línea que hemos hecho vertical, vamos a marcar nuestro largo de prenda, que son 60 centímetros de falda. Así que marcamos desde este punto hacia abajo
60 centímetros. Seguramente salga de cámara, os voy a enseñar ahora, sí, que ya tengo aquí marcado 60 centímetros. Haré lo mismo en varios puntos del patrón, es decir, desde este punto otra vez marcamos 60 centímetros hacia abajo. Y desde otro punto 60 centímetros. Así nos estamos cerciorando de que todas las partes del patrón tienen la misma medida, independientemente de si la línea que hemos hecho está recta o no. Unimos los puntos que hemos hecho. Tenemos hecho medio rectángulo. Cogemos nuestra tabla de medidas y lo que hacemos es mirar cuál es nuestro alto de cadera. Son 20 centímetros. Así que en esta misma línea vertical marcamos desde arriba 20 centímetros. Y como he hecho con anterioridad, hago varias marcas. Tendríamos ya nuestra línea de cintura, aunque todavía es una línea guía, una línea de cadera, y abajo del todo la línea del bajo. Bien. Continuamos. Volvemos a coger nuestra tabla de medidas. Y lo que hacemos ahora es vamos a marcar la parte más ancha de nuestro cuerpo. En este caso era el contorno de cadera, que son 106 más 2 de holgura, 108. Cogemos la medida de 54, que es la mitad de 108. Y es la que vamos a utilizar. 54 centímetros, desde este punto medimos 54 centímetros. Lo mismo en esta línea y lo mismo, por supuesto, en la línea del bajo. Unimos estos tres puntos . Ahora lo siguiente que vamos a hacer es a esos 54 centímetros que eran la mitad de nuestra cadera, los vamos a dividir entre dos. Así que la mitad de 54 o el cuarto de 108 son 27. Es la medida que vamos a utilizar. Y hacemos desde este punto, marcamos 27 centímetros, que es la mitad de 54. 27 centímetros, en la línea de cadera también 27 centímetros y en la línea del bajo 27 centímetros. Unimos puntos. Este sería nuestro delantero. Esta sería nuestra espalda. Delantero, espalda. Así que aquí vamos a tener el centro delantero y aquí vamos a tener el centro de espalda. Espalda. Por lo tanto, esta línea que tenemos aquí es la línea de costado delantero y esta será también la línea de costado en la espalda. Esta es la línea de bajo. Como es una falda recta, veis que la cadera es igual de ancha que el bajo. Esta es la línea de cadera en el delantero, que medía 27 centímetros. Y esta es la línea de cadera en la espalda,
que mide también 27 centímetros. Bien, vamos a posicionar ahora la cintura. Para hallar la cintura, lo que hacemos es, en nuestra tabla de medidas, buscamos contorno de cintura. Como vamos a hacer un delantero y una espalda, buscamos el cuarto de nuestra cintura. El cuarto de 84 son 21. Pues haríamos un pequeño cálculo que es 21 más 2,5, 23,5. Y es lo que vamos a poner desde el centro delantero, donde nos llegue, 23,5 aquí, y desde el centro de la espalda, 23,5, que sería aquí. Estos dos puntos ya son nuestros puntos de cintura. Así que unimos cintura con cadera en una línea recta. De forma general, siempre tratáis de hacer aquí mucha curva, cuando en realidad la mayor parte de los cuerpos tienen una figura, sobre todo cuando estamos hablando de cuerpos proporcionados de tallas, son más bien rectos. Vamos posteriormente a hacer aquí una pequeña curva, os enseño cómo. Lo único que tenéis que cercioraros siempre que aquí no os quede un pico, sino que sea una forma redonda, donde toca el costado con la cadera. Una vez hecho esto, hacemos un pequeño cálculo para posicionar el centro de la pinza. ¿Cómo es? Pues en el delantero vamos a hacer 23,5 entre 3 más 1. 8,8. Vamos a ponerle, redondeando, 9. Voy a marcar desde el centro delantero 9 centímetros. Aquí estaría nuestro centro de pinza. La profundidad de nuestra pinza en el delantero es de 2 centímetros. Por lo tanto, si este es el centro y tiene que ser 2 centímetros, marcamos 1 y 1 a cada lado. Para marcar la posición del centro de la pinza en la espalda, decimos, esta medida eran 23,5 y esta vez entre 2, 11,7. Vamos a redondear a 12. Desde el centro delantero, 12 centímetros. Este es nuestro centro de pinza. Nuestra profundidad de pinza en la espalda va a ser de 3 centímetros. Si este es el centro, ponemos la mitad de 3, 1,5 a cada lado, 1,5 y 1,5, y nos hacen 3. Tendríamos ya marcada la profundidad de nuestra pinza en la espalda y en el delantero. Lo siguiente que hacemos es la bajada que teníamos aquí. Desde este punto bajamos 1 centímetro en el centro delantero y también bajamos 1 centímetro en el centro de la espalda. Aquí bajamos 1 centímetro. Este centímetro se baja siempre en cuerpos proporcionados porque el punto de cintura en el costado se supone que está más elevado. Dependiendo del cuerpo o la silueta de la persona, puede que no tengamos que hacer ninguna bajada o incluso tengamos que bajar más de uno. Eso lo veremos en los patrones personalizados. Lo siguiente que hacemos es un ángulo recto desde este punto y aquí también. ¿Por qué? Porque ahora lo que haremos será la curva de la cintura y necesitamos que esto esté en ángulo recto. Estoy viendo que aquí la línea me sube un poco para arriba, así que tengo que ponerlo así. Así que ahora voy a coger la línea, la curva, y estoy viendo que sigue estando ahí mal. Voy a rectificarla directamente así. Y lo que hago es unir con la curva. Ahí está. Lo mismo para la espalda. Desde este punto nos tiene que tocar esta recta con nuestro punto de cintura. Aquí. Ahí está. Bien.
Lo siguiente que vamos a hacer es bajar el centro de nuestra pinza en el delantero 8 centímetros. 8. Que estaría exactamente aquí. Bajamos en recto las dos marcas que tenemos, así. Ahora os explico el porqué. En la espalda exactamente lo mismo. En el centro de la pinza bajamos, pero esta vez vamos a bajar 12 centímetros. La pinza, el largo de la pinza de la espalda es mayor para cuerpos proporcionados que en el delantero. Y bajamos estas dos marcas también en recto. Estas marcas que tenemos aquí las bajo en recto y las hago al final, porque si yo directamente uniera la pinza de esta forma, estaría falseando, estaría haciendo la pinza mucho más pequeña. Hay casos en los que las pinzas son muy pequeñas y no es tanta la diferencia, pero cuanto más profunda sea la pinza, más diferencia habrá y la única manera de hacerlo correctamente sin falsear es bajando este punto en recto. Solo nos queda cerrar las pinzas, así que desde este punto al vértice, una pata de pinza. Desde este punto a vértice, otra pata de pinza. Lo mismo en la espalda, desde este punto al vértice, una pata de pinza y desde este punto a vértice, otra pata de pinza. Bien, ya tendríamos casi entero construido nuestro patrón. Lo que nos faltan ahora son las marcas, que son tan importantes. Perdonad, me falta algo antes de empezar a hacer marcas y es de lo que os hablé, que es la curvatura que hacemos en el costado. Bien, para hacer esa curva, como mucho, lo que hacemos es coger esta medida, la ponemos a la mitad, marcamos. Como son idénticas estas dos curvas, podemos utilizar esta medida también para aquí y marcamos. Desde esta señal, como mucho, medio centímetro hacia afuera y desde esa señal, como mucho, medio centímetro hacia afuera. Y ahora sí que podemos posicionar la regla curva y hacerla, pasando por este punto que hemos marcado. Ahí está. Si quisierais hacerla idéntica en este lado, podéis marcar vuestra regla y hacerla idéntica. Ahora sí que podemos decir que tenemos trazado el delantero y la espalda o el trasero de nuestra falda. Por último, marcas. A partir del centro delantero vamos a posicionar paralelamente el hilo y haremos una línea vertical bastante larga, muy larga, para no perderla, y pondremos que es el hilo. En la espalda exactamente lo mismo, paralela al centro de espalda, una línea que será nuestro hilo. La pongo en otro color siempre para diferenciarla. Y ahora hacemos las marcas propias de cada uno de los patrones. Vamos a hacer en rosa para el delantero. Lo primero, tenemos el centro delantero. Vamos a marcar que en esta parte tenemos que tener una doblez en la tela. Así que pongo esta marca y pongo aquí doblez. Cuando doblemos por aquí la tela, lo que vamos a hacer es cortar una sola pieza. En la espalda no vamos a hacer esto, sino que la espalda va a estar cortada en dos piezas. No necesitamos marca de doblez. Ahora marcamos en este punto nuestra cadera. Marcamos también los aplomos para nuestras pinzas y marcamos nuestro vértice de pinza.
En el delantero marcamos nuestra cadera. También la vamos a marcar en el centro de espalda. Marcamos nuestros aplomos de pinza y nuestro vértice de pinza. También vamos a marcar a 16 centímetros desde el comienzo nuestra cremallera, que es donde va a finalizar la cremallera. En las espaldas lo que se suele hacer es poner 2 piquetes para saber que esta es la espalda. Así que desde aquí hasta aquí estaría nuestra cremallera. Dejarme echar un vistazo que esté todo, creo que sí, que ya tenemos resuelto nuestro patrón de falda base. Aquí tendríamos la línea de abajo, líneas de costado que se comparten, línea de costado del delantero y de la espalda. Vale, vamos a poner aquí también que esta que tenemos aquí es la línea de cintura de nuestro delantero y que esta es nuestra línea de cintura de nuestra espalda. Es esta que hemos hecho curva, no la de arriba, porque ya sabéis que hemos bajado ahí 1 centímetro. Bien, este es nuestro patrón de falda. Ahora vamos a hacer el patrón de la cinturilla. Esto son líneas que habíamos hecho cuando la guía. Vamos a hacer el patrón de cinturilla. Aparto este a un lado, por ahora. Y voy a coger otro papel. Bien. Tengo este otro papel aquí para hacer la cinturilla. Cogemos nuestra tabla de medidas. La cinturilla nos tiene que abarcar nuestro contorno de cintura, que tiene una medida de 81. Como no voy a hacerla en papel entera, ¿vale? En el papel no voy a poner 84 porque no tengo un papel tan grande, lo que voy a hacer es coger la mitad, 42, que sí que tengo, y luego señalo que va a ser doble. Así que me valgo del margen de nuestro papel. Cojo un rotulador, la voy a hacer la cinturilla en rotulador azul, por ejemplo. Y lo que hago es medir aquí la mitad de mi cinturilla, que son 42. Bien, 42 sería desde este punto hasta este otro. Bien. Ahora lo que haría sería marcar, hemos dicho que tiene un ancho de 2,5. Marcaríamos 2,5 más 2,5 porque va a ser doble. No va a tener costura. 2,5 y 2,5. 2,5 y 5. Bien. Unimos estos puntos y estos otros. Y ahora es importante que entendamos cómo funciona la cinturilla. Y es de la siguiente manera. Aquí vamos a tener los aplomos de doblez, o sea que por aquí va a ir doblada. Aquí, por aquí va doblada la cinturilla. Esta es la cinturilla. Hay muchas formas de hallar los aplomos. Para mí, la más rápida y la más práctica es la siguiente. Volvemos a este patrón, que es nuestro base de falda, y yo sé que la cinturilla va a ir posicionada en la línea de cintura. Así que lo que hago es decir, vale, voy a coger como referencia esta parte de aquí y va a ser mi centro de espalda. Hago coincidir mi centro de espalda de cinturilla con mi centro de espalda de falda. Y lo que hago es ir caminando, es decir, cojo y marco. Aquí voy a tener la pinza de la espalda. Como se va a cerrar, lo siguiente que voy a tener es desde este punto hasta aquí mi línea de costado.
aquí tengo otro aplomo. Como va a ir unida, desde mi costado voy caminando y voy a tener mi aplomo de pinza. Y como la pinza la voy a cerrar y la voy a coser, desde aquí hasta aquí tengo que tener la misma distancia. No llego exactamente, porque seguramente en el recorrido al hacer así, pues, pero tenéis que comprobar que está idéntico. Es decir, desde el centro de la espalda hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta esta y desde esta hasta ahí. Este sería el aplomo de la pinza, este sería el aplomo del costado, este sería el aplomo de esta pinza y entonces esto sería el centro delantero. Que al igual que el patrón de falda base, vamos a cortar con doblez, para que lo sepáis. Lo cortaremos con doblez y así solo tendremos que hacer la mitad de la cinturilla. Lo siguiente es marcar el hilo. El hilo de la cinturilla generalmente se pone al contrahilo, pero todo va a depender de la cantidad de tejido que tengamos o del tejido que estemos utilizando. Habrá tejidos que el contrahilo sea bueno y otros que no. Por eso pongo hilo y contrahilo. ¿Vale? Lo que tendríamos ahora es que recortar este trocito. Vamos a recortarlo y dejarlo así, simplemente para mostrarlo. Así que, ¡tadán! Ya tenemos nuestra cinturilla y nuestra falda base creada. A través de la comunidad, por mayoría absoluta, me habéis pedido que cortáramos y cosiéramos la falda juntos. Así que en el siguiente capítulo vamos a cortar los patrones, los posicionaremos en la tela, le daremos márgenes de costura, lo cortaremos y lo confeccionaremos. Necesitaréis comprar un trozo de tela. Os dejaré en la descripción cuánto necesitáis comprar, pero bueno, ya os digo que la tela por excelencia para realizar este tipo de prendas, que son prendas base, es el algodón moreno, también se denomina retor, glasilla, lienzo moreno, dependiendo del país donde os encontréis. También vamos a necesitar una cremallera invisible de 22 centímetros de largo. Muchas gracias por vuestras muestras de apoyo. Si este tutorial os ha gustado, regaladme un pulgarcito arriba, compartidlo con aquellas personas a las que les pueda interesar y nos vemos en el siguiente capítulo.